Siempre he vivido la historia como una pasión, como algo muy cercano, aunque los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo y muy lejos de mi Francia natal. Llevo 30 años viajando por el mundo, buscando vivir la historia y entenderla, hasta que en una de esas vueltas, en el sur de Chile, voilà, descubro a un desconocido francés dando nombre a una calle de la ciudad de Valdivia. Pronto entendí que Jorge Beauchef no era uno más de los miles de soldados de Napoleón que marcharon a América tras la caída del emperador. Con él ya no estoy solo en mi viaje. Hoy me acompañan sus memorias, en las que describe el país que ayudó a liberar del poder de España y que inspiran mis investigaciones y esta serie, en donde les invito a ver cómo cambió el sur de Chile en menos de 200 años. En el siglo XIX, lo que hoy conocemos como la región de los lagos tenía una importancia capital en la formación de Chile como nación independiente. Concebida como ciudad guarnición durante los 300 años que duró la ocupación española, Valdivia albergó principalmente a la población militar que mantenía el control de la amplia red de fortificaciones emplazadas en sus costas. Conocida como la Sevilla de América, la ciudad de Valdivia representaba estratégicamente el punto de control de los mares del sur, una de las posesiones más importantes del Reino de Chile durante los siglos XVI y XVII. Quien era dueño de Valdivia era dueño de esta parte de América. A principios de 1820, el almirante Cochrane entró a Talcahuano. Acababa de reconocer el puerto de Valdivia. Explicó al coronel Freire su plan de tomar por asalto el inexpugnable castillo San Sebastián de la Cruz de Corral. Lord Cochrane tenía necesidad de rehabilitar su crédito que había quedado comprometido por su fracaso en Callao. Así pues, era necesaria una acción brillante que lo pusiera en situación de conservar su primera influencia. Al cabo de 4 días, la fragata Patriota estaba a 30 millas del puerto de Corral. Cochrane ordenó a Beauchef que preparara la tropa para abordar una embarcación más pequeña. La fragata era conocida y daría la alarma a los realistas. En compañía del historiador militar Pedro Armazábal, nos dirigiremos al encuentro de los hombres de Cochrane y Beauchef. Junto a ellos, reconstruiremos la toma del Gibraltar americano. Valdivia fue durante siglos una plaza muy codiciada. Ingleses, holandeses, piratas y corsarios merodeaban sus costas. Eso por ser un lugar estratégico como puerto de recalada al cruzar el estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos. Era el Gibraltar de América. El sistema de fortificaciones era considerado imbatible por mar. Este sistema estaba basado en fuertes en el lado sur y en el lado norte. Esta distribución armónica de fuertes y baterías permitía que por su ubicación y posición estratégica cualquier intento de ingresar al río Valdivia de alguna fuerza naval era obviamente destruida considerando la ubicación de las baterías y de los fuertes. La guarnición de estos fuertes y castillos era alrededor de 100 artilleros, en los principales, que eran obviamente el de Corral y el de Niebla, y un número menor de 40, 50 en el resto.
El cuartel general y el comandante de este sistema de fortificaciones se encontraban en la isla Mancera. Desde ahí, el comandante dirigía las operaciones de defensa e impedían el ingreso de cualquier fuerza naval al interior de la barra. Para la naciente república no se trataba solamente de incorporar estos territorios, era más bien terminar con la presencia española en este país. De hecho, a eso habían venido esos oficiales franceses. Después de 10 años de combate con Napoleón, podríamos decir que es lo único que sabían hacer, combatir. Eran también hijos de la Revolución Francesa. Querían vivir sus ideales y no lo podían hacer en Francia después de la vuelta de los Borbones en 1815. Por eso decidieron venir a Chile y ofrecer a este país su destreza, su experiencia. Pero además dejaron testimonios, memorias, entre las cuales podemos destacar las memorias del coronel Jorge Bochev. Producto de los reconocimientos que efectuó Cochrane a fines de enero, él planificó inicialmente un plan preliminar que consideraba el ataque directo al Fuerte Corral. No obstante, existen informes militares que dicen que el talón de Aquiles de los fuertes es un desembarco por tierra. Claro, por eso durante la travesía él conversa con Bochev y termina haciendo un plan de asalto anfibio en la cual va a ocupar una zona de desembarco que va a cubrir desde la Guada del Inglés hasta Morro Gonzalo. A las 4:30 llegamos a la entrada del puerto. La fragata tenía orden de no aparecer hasta el día siguiente. Nos acercamos francamente hasta poder hacernos oír a viva voz con la batería de la Guada. El almirante nos había ordenado responder que éramos españoles que veníamos en buques del rey desde Cádiz. Los españoles insistían en que pusiéramos un bote en el agua. Entonces, contrariamente a los textos que dicen que todo el mundo desembarcó en la Guada del Inglés, hay que imaginar un desembarque en varias playas, entre la Guada del Inglés y el Morro Gonzalo. Tenían 3 embarcaciones, aparentemente 20 hombres en cada embarcación. Claro, lo cual indicaba que había que hacer varios viajes entre los buques, el Montezuma y el Intrepio, a tierra, agruparse en tierra, aprovechar quizás estas locaciones, estas cuevas que hay aquí, para agruparse. Verificar. El almirante desistió de atacar frontalmente y ordenó preparar las lanchas a sotavento. Al soltarse una de ellas quedaron en evidencia nuestras intenciones y de inmediato los cañones de los fuertes Inglés y San Carlos rompieron el fuego. Una bala atravesó el bergantín de lado a lado, llevándose a 7 de nuestros valientes hombres. Estos acontecimientos precipitaron el inicio de la operación anfibia. El desembarco y la fuerza destinada a conquistar la cabeza de playa era la infantería de marina al mando del mayor Miller. Los buques de la Fuerza Naval organizaban el fuego de contrabatería, produciendo grandes estragos en las fuerzas de infantería española. Antes de desembarcar hice notar al almirante que había mucha gente en la Guada y que si tenía fortuna, con la oscuridad de la noche, de forzar el primer punto los conduciría a paso de carga hasta Corral. Inmediatamente en tierra, me hice preceder por 8 hombres para explorar entre las rocas en dirección al fuerte inglés. Lo interesante es que después del desembarque, Bochev reagrupa sus tropas en la llanura y manda un grupo en adelante de 8 hombres, pero a su lado queda el cabo español preso. Personaje muy importante porque Bochev no conoce los caminos y estamos en una zona de selva impenetrable. Este cabo juega un papel primordial en el ataque a la Guada del Inglés. Entré con cautela en la pequeña explanada que defendía a la Guada con una noche muy oscura. Apenas estaba en la mitad cuando nos oyeron los centinelas e hicieron fuego. A ellos se unieron los cañones.
Su ruido fue muy grande en esta noche de soledad, como también lo era el profundo silencio con que me había acercado con mis soldados. Ya estábamos muy cerca. Los dos primeros granaderos que escalaron la empalizada fueron muertos por la espada de dos oficiales españoles. Hallamos la abertura de la empalizada y pronto nos encontramos todos confundidos. Los que habían resistido no podían escapar y pedían cuartel. Sus jefes huían asustados y se precipitaban por el lado del mar donde tenían embarcaciones. Estamos en el fuerte de San Carlos, considerado una posición estratégica por su ubicación, dado que es la fortificación más adelantada en relación al resto de las fortificaciones que están más retrasadas en el borde costero. Esta ubicación permitía mantener un contacto y un enlace con los buques. Esta ubicación explica su deterioro actual. Primero, es imposible restaurarla, está totalmente aislada de la tierra. Y segundo, el hecho de estar rodeado por el mar provoca una tremenda erosión que explica la desaparición de la mayor parte de las murallas. En esos días el aislamiento de esta posición era minimizada por la existencia de una pasarela que conectaba esta ubicación con el sector de las casas. En el sector de las casas se encontraban las barracas donde los soldados descansaban y ante señales de alerta o de alarma corrían y ocupaban sus puestos de combate en esta posición. Llegué al fuerte de San Carlos casi sin resistencia. Dejé allí a los heridos y seguí adelante, penetrando a la cabeza de mi división en esos terribles pasos cubiertos de espesas arboledas en que no pueden penetrar los rayos del sol. Llegué al fuerte de Corral casi una hora después de medianoche y entramos mezclados con los españoles que habían podido llegar a este último refugio. Rápidamente restablecí el orden. El señor coronel don Fausto de los Hoyos, comandante general de todas las fuerzas, no podía volver de su asombro cuando supo que con esta pequeña fuerza me había adueñado de todos los fuertes de la costa sur. Me queda una duda después de visitar todas esas fortalezas. Es cómo pudieron caer tan rápidamente y tan fácilmente. Uno de los fundamentos del plan estratégico elaborado por los patriotas considera el hecho de la sorpresa táctica del cuándo y dónde efectuar el desembarco y posteriormente el avance rápido, vertiginoso de la fuerza patriota en demanda de la conquista sucesiva de los fuertes. Esta acción va a ocurrir durante la noche, durante horas de oscuridad. De noche significa que los españoles no tenían ningún medio para comunicarse entre ellos, porque lo hacían en general a través de espejos y luces. Exactamente, y eso se ve dificultado porque los desplazamientos de los mensajeros a caballo o a pie, en la noche obviamente ven disminuida su ritmo de marcha y de desplazamiento. A la mañana siguiente, Lord Cochrane entra al puerto de Corral bajo el fuego cruzado de los fuertes de Niebla y Mancera. Acá en el fuerte de Niebla llegan desde Valdivia las tropas españolas y se encuentran con la fregata O'Higgins llegando en la bahía, una fregata con una línea de flotación muy baja. Ellos no sabían que la fregata había tenido un tremendo problema saliendo de Talcahuano y que estaba lleno de agua. Entonces, el resultado de todo eso, cuando ven la fregata, piensan que está llena de soldados y huyen hacia Valdivia, dejando libre la bahía y permitiendo a Cochrane tomar el control de todos los fuertes. Obviamente, ellos esperaban que en esta fragata O'Higgins viniera el resto de la fuerza de desembarco. Y ante nuevos refuerzos y ante una cantidad importante de tropas, ellos obviamente tenían que evaluar la situación para ver si mantenían los fuertes o se retiraban. Hemos visto las consideraciones estratégicas y la rapidez con que la fortaleza de Corral, siendo una de las más reputadas de América, cae en poder de los patriotas. Yo creo que hay un elemento que tenemos que agregar a todo eso. Esas fortalezas necesitan 1.300 hombres para defenderlas. Y el día del asalto hay solamente 600
presentes en las diferentes fortificaciones. El factor que gravitó es el poder naval, que en esos años había evolucionado la táctica para una supremacía de los buques por sobre las fortificaciones y sobre los castillos. Bastante irónico eso, porque ¿quién es el país que tiene la supremacía naval? Es Inglaterra, y un lord almirante inglés toma las fortalezas de defensa marítima de Corral a partir de un desembarco terrestre. Bueno, y así el antimural del Pacífico, el que por más de 200 años había disuadido a holandeses y a ingleses de atacarlo, cayó en poder de las manos patriotas. ¿En qué estado quedaría la provincia luego de su anexión a la nueva república? Para conocer su evolución, junto al geógrafo humano Claudio Rosales, remontaremos el río Valdivia hasta la ciudad, igual que lo hiciera Bochev y sus hombres casi 200 años atrás. Este episodio marca el principio del control político de la región por el Estado chileno recién constituido. Valdivia en este tiempo es mucho más una ciudad guarnición que una ciudad comercial. Entonces la salida de 600 soldados españoles significa la ruina de gran parte del comercio y de la pequeña industria local. Un hecho que a mi juicio es súper importante, corresponde esencialmente a la escasa o mínima ayuda del gobierno central en relación, ¿no es cierto?, a apoyar estos espacios meridionales o espacios sureños. Un elemento no menor de esto es el primer informe de Bochev siendo gobernador de Valdivia a O'Higgins pidiendo finanzas para la región, lo cual es imposible por el Estado según la respuesta del director supremo. Si tuviéramos, por ejemplo, rescatar algo importante de lo que es la región de Valdivia en ese momento histórico, es sin duda el puerto de Corral, el cual a mi juicio aparece como un punto neurálgico muy potente para este futuro desarrollo regional de Valdivia. El 6 de febrero, la Moctezuma extendió su escalera en el muelle de la Plaza de Abastos, mientras se disparaba la salva real y eran echadas al vuelo las campanas de la iglesia. Esto indicaba el arribo del almirante Cochrane a Valdivia. La sociedad valdiviana patriota lo esperaba con el alcalde, que le dio la recepción, y las jóvenes como doña Margarita Carballo Plaza de los Reyes, vestida con la bandera de la Patria Nueva, fue la nota más bonita. A excepción de algunos criollos e intelectuales de ideas patriotas como Fray Camilo Enríquez, creador de La Aurora de Chile, el primer periódico que promovía la causa independentista, la gran mayoría teme el fin del antiguo sistema. Camilo Enríquez es el padre del periodismo nacional y él mandaba correspondencia a sus parientes para que sepan lo que estaba pasando en Santiago. Y por eso es que había patriotas acá. Incluso formaron una junta de gobierno en 1811 aquí en Valdivia, que duró poco porque los realistas la derrocaron. De regreso en Corral, el almirante me comunicó que iría a Chiloé a enfrentar al resto del ejército realista. Mon Dieu, qué estupidez. No pude hacer otra cosa que manifestarle mi asombro, expresándole que su plan me parecía imposible de realizar, que pondría en riesgo la vida de nuestros hombres y, lo que es peor aún, estaríamos expuestos a perder todo el terreno ganado. Me contestó que iría con Miller y que yo debía quedar a cargo de la plaza de Valdivia. Ça y est, mon. Alors. Para mí, el héroe de la toma de Valdivia, y yo creo que para muchos, es Bochev. Se abrió paso, como sabemos, desde la Guada del Inglés hacia Corral. Y Cochrane llegó al día siguiente, entró a la bahía y ya estaba la bandera de la patria estaba en el castillo. Varias veces había preguntado al almirante Lord Cochrane qué pensaba hacer de la plaza de Valdivia al ver que mandaba transportar todos los recursos a bordo de las embarcaciones. Me confió entonces la defensa de la provincia y para eso me dejó 1.000 pesos. No había réplica. Me vi entregado a mí mismo. Bochev conoció a doña Teresa
nieta de don José Antonio de Rojas, el precursor de la independencia. Su deseo era casarse cuando le dieron la orden de que viniera a Valdivia nuevamente, porque habían asesinado al gobernador Cayetano Letelier. Bochef, con ese matrimonio, se integró a la sociedad chilena. Y como tú dices, los hijos don Jorge y don Manuel después tuvieron una trayectoria política bastante buena, hasta diputados en el Congreso. Además de ubicarse alejada, sin vías de comunicación terrestre excepto un camino inseguro desde Concepción, Valdivia, ciudad española relacionada a Lima y no a Santiago, rehusaba por tanto entrar en el proceso de la independencia, pagando durante 30 años esta doble identidad. Es solamente a partir de la colonización alemana que podemos hablar de la integración de la región al territorio nacional. Es imposible hablar de colonización alemana sin hablar de Vicente Pérez Rosales. El gobierno lo contrató para organizar esta colonización. Viene como a aglutinar la idea central de que era necesario integrar el territorio a través de una inyección de población extranjera. Filippi fue encargado por el mismo gobierno de Bulnes para ir a Alemania a hacer propaganda, digámoslo así, concertar la venida de los alemanes que estaban en un problema político, la revolución de 1848, que les quitó las libertades. Entonces don Carlos Ambante empezó a juntar gente. Al principio pensaron irse a Estados Unidos. Finalmente ellos decidieron irse a Sudamérica y en especial a Chile. Ellos venían de Europa, ya estaban en la revolución industrial en Europa. Acá era vivir como a la intemperie. Cuando los colonos alemanes llegan a Valdivia, llegan cada uno con su savoir-faire, como se dice en francés, cada uno con su especialidad. Entonces, bueno, uno sabe que se desarrollaron cortiembres, destilerías, cervecerías, pero ¿qué otras actividades desarrollaron acá? Mueblistas, zapateros, carpinteros, joyeros, comerciantes. Y todo eso, digamos, unido a la fuerza empresarial y sobre todo al empuje que traía y las ganas de hacer las cosas, hicieron que esto se desarrollara muy fuerte en Valdivia. Aquí en Valdivia fue la creación de industria aprovechando la materia prima de la naturaleza, el río maravilloso. Así que ellos en realidad le dan un impulso grande al mismo tiempo que el desarrollo económico, industrial, con los astilleros, decía, con la industria maderera que ya existía desde la época de la colonia. La cervecería, pues. Primeros colonos alemanes, unidos a la calidad del agua, hacen de que la cerveza de Valdivia tenga, digamos, esa tradición y ese reconocimiento. La verdad que la familia es muy antigua, de 1850 llegó mi tatarabuelo, Hermann Riemann, llegó con Carlos Ambante, ese gran colono a Valdivia. Pero la familia Kunzmann, el presidente, nosotros nos metimos en esto en el año 1991, partiendo como un hobby, motivado un poco por los estudios míos de ingeniero químico, algo parecido a Carlos Ambante, que era farmacéutico. Tú ves aquí, digamos, los distintos tipos de cerveza, ¿ya? Que es algo que existió antes también en Chile, cuando había tantos alemanes haciendo cerveza, que de hecho en Valdivia hay 3 o 4 cervecerías, en los pueblos aledaños también. Hacían especialidades, cosa que después se fue perdiendo un poco por entrar a un producto más único, más estándar. Ya hemos visto llegar los alemanes, los hemos visto instalarse. A mí me interesa entender un poco cómo reaccionó la población local y cómo se integraron esos alemanes en Valdivia. Sí, al principio hubo un resquemor, ¿no es cierto? No un rechazo, pero sí ellos como que se tocaron un poco. Pero cuando vieron las industrias, vieron la posibilidad de trabajo, los chilenos, yo tengo entendido que fueron colaborando por necesidad de subsistir en un mundo nuevo que se les presenta.
Y el mundo nuevo que le ofrece a la vez posibilidades de trabajo y de realizaciones nuevas. El auge industrial y económico que vivió Valdivia de la mano de la colonización alemana también se hizo sentir en el antes esplendoroso puerto de Corral, sumido en el abandono luego de la partida de los españoles. Sergio Campos, corraleño inquieto y versátil, ha sido un testigo privilegiado de este renacer. Don Sergio Campos. Exactamente. Mucho gusto. Adelante, tengo la honor. Corral era el punto obligado de los transportes navieros de Europa hacia Sudamérica por el lado del Océano Pacífico, ya que no existía el canal de Panamá. Entonces la principal actividad que tenía Corral era justamente el trabajo que producía la llegada de las naves mercantes. Aquí se despachaba todo lo que era necesario para la zona de Valdivia, Temuco y Osorno. Hacia fines del siglo XIX y comienzo del XX hay a mi juicio, un hito importante desde el punto de vista económico que viene a ser como un motor generador de reactivación de la economía local en Corral y en Valdivia. Me refiero específicamente a la construcción de los Altos Hornos. El lugar donde estamos nosotros prácticamente se puede decir es la cuna donde nació la siderurgia nacional. Y que no es un tema porque fue menor, el digamos, primer alto horno que hubo en Chile y uno de los primeros en Sudamérica. En ese tiempo el mejor fierro dulce que había en el mundo era el sueco, porque tenían grandes cantidades de montaña y utilizaban para la fusión carbón de madera. Y como allá se terminaron los bosques, entonces los franceses, con muy buen ojo, vinieron a Chile, de tal manera que en el año 1886 el gobierno les otorgó la facilidad necesaria, comenzaron la construcción de la planta hasta el año 1908, cuando ellos sacaron su primera colada. Trabajaron 3 o 4 años porque en 1911 ya paralizó la planta. El año 33 salió la primera colada ya producción chilena. Este periodo de bonanza de los Altos Hornos, que implicó obviamente una importante dinámica de flujo de embarcaciones, de movimiento de población, de crecimiento incluso de prosperidad económica para la población local, va a tener, yo diría, un proceso también lamentablemente de decaimiento, sobre todo cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 39 y 40, aquí en Chile existían los famosos almacenes Warren, y estos compraron la producción de Corral, con el apoyo del gobierno de entonces, para entregársela al gobierno de Estados Unidos. En este sentido es importante destacar que Chile participó como un país aliado. Gran parte de las exportaciones que Chile hacía, fundamentalmente minerales, fueron en este caso valorizados por debajo del precio de mercado. El año 48, 49, 50, el gobierno tenía que estar subsidiando esta planta para pagar sueldos y jornales. Hasta que el año 50 pasó a mano de CAP. Se había terminado la vida útil de las instalaciones. Existe también un desarrollo de la vida cultural. De hecho, esta vida había empezado antes, durante la colonización. ¿Qué aportaron los alemanes a nivel cultural? Introducen elementos nuevos. ¿Cómo qué? Por ¿Qué ejemplo, la literatura y la música de Europa. Guillermo Frick es el representante de la música, se puede decir, en la colonización. Es imposible hablar de vida cultural en Valdivia y de la relación con los alemanes sin hablar de la imagen. El fotógrafo Enrique Valk fue uno de los primeros en Chile a utilizar fotografía en Valdivia. Y en 1917, la Valdivia Film Company produce la primera película panorámica en Chile. Hay otro sector en el cual los alemanes a nivel cultural tienen una tremenda importancia, es la educación. Ya el gobierno de Bulnes se había preocupado de la educación después del gran movimiento cultural de 1842, ¿no es cierto? Hubo una explosión de escritores chilenos, entonces ese movimiento cultural exigió educación. El país vivía una importante revolución educativa impulsada por el presidente Manuel Montt y su ministro de Educación Antonio Varas, quien posteriormente la continuaría como gobernante, inaugurándose 500 nuevas escuelas que darían pie para una sociedad más ilustrada y con mayores oportunidades, dando origen a la clase media.
Cuando los alemanes llegan, ven que era necesario continuar con este proceso, pero al mismo tiempo mantener el cordón umbilical de su cultura a través del idioma y a través de colegios. Valdivia tuvo un desarrollo fantástico con la colonización alemana. Corral era el puerto, el puerto. El gran incendio de 1909 destruyó casi todas las manzanas del centro. Los valdivianos agradecieron los gestos de solidaridad del país. Viera usted las casas como flotaban alrededor de nosotros. Yo miraba nomás y miraba con ser nada. Yo decía, por Dios, de esto tenemos que salir. Habíamos 3 ayudantes químicos. Entonces hacíamos turno de 8 horas, de 8 a 4, 4 a 12, 12 a 8. Entonces en la noche, cuando me tocaba de 12 de la noche a 8 de la mañana, me quedaba tiempo para meter a la oficina de laminación, había una máquina de escribir y ahí empezaba con la clásica. Con el dedito. Con el dedito. Hasta que aprendí a escribir a máquina y siempre tuve buena reacción yo. Tuve buena reacción de tal manera que ya empecé a escribir para una revista de deporte que había, como aquí había tanto deporte, de Santiago, y me lo aceptaron. Después escribí hasta para el Mercurio un tiempo, como corresponsal. Antes no había escuela, no había especialización. Usted tanto tenía que atender una señora que estaba en el hospital teniendo guagua como asistiendo ahí a un combate de boxeo o un incendio. Y eso era importante porque le da a uno la oportunidad de convivir con todas las actividades del pueblo. La vida activa era socialmente los bailes, las kermés. Existía mucho deporte, carreras de bote en la bahía, construido aquí por los artesanos de Rivera, a requerimiento de los clubes, porque cada uno quería tener su bote más estilizado, más livianito, para 6 bogadores, más un bayona o timón. El boxeo nos dio a nosotros la satisfacción de tener 2 campeones de Chile y un campeón latinoamericano. Habían 250 boxeadores. No es que la ciudad fuera pendenciera, eran deportistas. Solamente se trabajaban en combate en el ring. Porque a mí siempre me gustaba la música, me sigue gustando, ojalá hubiera una orquesta en Corral, yo la integraría. La música docta, escucharla un poquito nomás, me gusta más la música popular. Oye, ¿esta fotografía, Sergio, de sus años mozos? Esta fotografía es de los integrantes de la orquesta Los Haces del Ritmo, que como lo indica ahí la fecha, se originó aquí en Corral con un grupo entusiasta de la música del año 50. Tenemos incorporado un violín y trompeta, y con el único equipo amplificador que había en aquellos años, guitarra eléctrica, equipo amplificador y micrófono integrado, un equipo norteamericano.
con la guitarra eléctrica Kalamazoo, el único equipo que había desde Concepción a Punta Arenas estaba en Corral. En ese tiempo no habían los equipos que ahora, grabadoras, que sé yo, ni cosas del estilo, se utilizaba solamente el oído. Afortunadamente nosotros teníamos un director de orquesta que le bastaba escuchar una pieza de música y era capaz de reproducirla al instante en 2 tercios. Los días sábados, en la tarde nos reuníamos todos, escuchábamos una radio de Buenos Aires, LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. Lo que nos interesaba a nosotros era que eran 3 horas de música. Y nosotros sintonizábamos y cuando nos gustaba un tema, ya decía el director, oreja con esto. Entonces, todos calladitos. Y enseguida se paraba la radio y empezábamos a sacar la música. A veces está con letras. Estábamos tocando temas que escuchábamos de Buenos Aires y a los 3 meses llegaban los discos al día. Así que nos encontramos a principios del siglo XX, esplendoroso, pujante. Pero desgraciadamente hubo una desgracia mayúscula que fue el gran incendio de 1909. Destruyó casi todas las manzanas del centro e incluso las llamas pasaron a través de los lanchones hasta la isla Tejo. La prensa de Santiago destaca 2 hechos. Los valdivianos agradecieron los gestos de solidaridad del país, pero por el gran desarrollo económico que vive la ciudad, manifestaron no necesitar la ayuda de nadie, a tal nivel que entre escombros se conversaban los planes para reconstruir con mayor fastuosidad lo destruido. Y logró reconstruirse cuando llegó la guerra del 14, o la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué la guerra del 14 es también una causa en contra de Valdivia? Porque como Alemania estaba contra los aliados y los descendientes alemanes, lógico que la sangre tira, tenían simpatías por ellos y eran industriales pujantes que dependían también del comercio exterior con sus productos, los pusieron en lista negra. Eso significó la decadencia económica. Además, en 1914, no me quiero olvidar, se abrió el canal de Panamá y los barcos que pasaban por el sur y que tenían que obligadamente pasar por Corral dejaron de hacerlo. Así que Valdivia empieza a decaer, la industria empieza a decaer, el comercio empieza a decaer y se nota en las principales industrias. El apogeo que tenía Corral con la bahía llena de buques, la usina trabajando, 400 hombres trabajando en faenas marítimas, las faenas que tenía Alto Sono en Quitaluto con 600 hombres más, aparte que eran miles de hombres que estaban ganando dinero. En ese tiempo se creía que eso era eterno, que nunca se iba a terminar. Pero la caída de Alto Sono, ¿qué es lo que causó? También la caída económica de Valdivia en parte. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzó el descenso paulatino de la llegada de recaladas de buques aquí. Eso ya causó el cese de actividades para mucha gente y naturalmente que se fue de Corral, emigró. Y posteriormente llegó el terremoto y maremoto del año 60, que ahí fueron miles las que evacuaron Corral. El terremoto del 60 prácticamente terminó con los planes que debían de reutilizar la industria para producir repuestos de alto tonelaje para la industria del cobre. El primer remesón lo recibimos nosotros en el muelle. El barco empezó a vibrar y a tiritar, así como se dice cuando el vapor marcha atrás. Usted miraba hacia Corral y veía que las casitas rodaban, los muelles y todo. Mire, se armó un desbarajuste tremendo ahí.
terremoto del año 60 fue el golpe de gracia para Valdivia. El terremoto más grande de la historia, 9,5 grados Richter. O sea, no ha habido ningún otro igual. El epicentro se localizó frente a la costa de Valdivia, 100 kilómetros mar adentro, siendo percibido en todo el cono sur de América, principalmente en 13 de las 25 provincias existentes en este momento en Chile, siendo Valdivia la más afectada. El cataclismo no solo causó un importante hundimiento del terreno, sino que también desató minutos después un gran maremoto. Yo digo, a mí que me gustaba siempre sacar tantas fotos, ese día yo no sé por qué, algo no sé, me decía algo que no me eché la máquina al bolso. Y creo que no hubiera sido capaz tampoco en esa circunstancia, no hubiera sido capaz de tomar fotos. Un lindo día fue eso, precioso, mucho frío se hacía. Las cadenas de la boya, más la cadena de nuestro buque, se enredaron de tal manera que damos al garete inmediatamente. Chocamos el barco Santiago, que estaba en el muelle francés atracado, y pasamos por encima del muelle, donde está el muelle de Corral ahora. Por encima de ese muelle anduvimos nosotros por todo el camino, anduvimos paseando ahí en vapor y todo, mar afuera. Viera usted las casas como flotaban alrededor de nosotros. Y hombres montados encima de los techos. Yo no pensé nada, yo miraba nomás y miraba consternada. Yo decía, por Dios, de esto tenemos que salir. Nos íbamos contra el Canelo también. Afortunadamente alcanzó a salir muy a tiempo el Canelo y se fue en dirección a Los Molinos, cerca de Niebla, ahí quedó. Y dio la vuelta y como la marea estaba subiendo, vino aquí a parar a Cancahual, a donde está hundido ahora. Usted miraba hacia Niebla, pero fueron unos segundos nomás. Y de repente como que el mar se hundió, se formó como un cráter, se hundió. Y nosotros íbamos derechos para allá. Los vapores se fueron para adentro. Y después se cerró, después se normalizó el mar. Eso nadie se explica, porque si a mí me lo cuentan, yo casi no lo hubiera creído, pero yo lo vi, fue tremendo eso. Las olas fueron tremendas, primero 5 metros, 9 metros, 12 metros. Eran verdaderos murallones de arenas que se nos venían encima, así de esto más cerca que se acercaban, más altas iban. Junto con la pérdida de un gran número de vidas humanas y terribles daños materiales, el hundimiento del terreno permitió el ingreso de agua marina que cubrió grandes extensiones de terreno antes ocupadas por la agricultura y ganadería. Una vez que más o menos se creía que esto se podría tranquilizar un poco porque ya habían pasado 3 olas, entonces el capitán dio orden de bajar un bote de salvavidas, pero siempre sosteniendo desde arriba con cabos. Entonces bajaron como 20 o 25 hombres y ahí recibíamos nosotros el oleaje del mar fuerte más el agua que estaba achicando el barco porque se estábamos hundiendo nosotros. Entonces fíjese usted de que vino una marejada tan fuerte que nos tiró contra el vapor. Ahí quedaron un par de tablas nomás. Empezó a subir. El segundo piloto se agarró de un peldaño nomás, pero no fue capaz. Él se vio perdido, entonces trató de ahogarse. No pudo. Sacó su revólver para liquidarse, no pudo. Se dejó guiar por el mar, que el mar hiciera lo que quisiera con la corriente. Vino a salir aquí a Cancahual. Imagínese usted la distancia. Todo machucado. Fuimos uno de los primeros que salimos como a las 9:30 de la noche y empezamos a caminar a tropezón en una oscuridad. ¿Para qué le digo? Corral era una boca de lobo, únicamente en los altos se veían nomás, pero eran luces, pero eran más bien fogatas. El mar subió 7 veces esa noche todavía, pero sin oleaje, sin ola. Si hablamos del terremoto en 60, se van de Valdivia muchas personas y muchas no van a volver. Entonces me pregunto cómo
un empresario joven decide crear una microempresa en un contexto que no es el más favorable. Claro, yo creo que el caso mío, a mí me tomó el terremoto siendo bastante joven, estaba en el colegio alemán acá, pero yo creo que Valdivia perdió una generación de empresarios, ¿no es cierto? Los que en esa época estaban saliendo al colegio, tenían que estudiar, tenían que iniciar alguna actividad, se fueron y no volvieron. Valdivia estaba por el suelo, perdió muchas empresas tradicionales, y eso produjo un vacío después en Valdivia de empresarios, de emprendedores. Debido a la bonanza que tuvo Corral económica, nunca se pensó en el futuro. Nunca se habló de hacerle un camino a Corral en aquellos años. Todo estaba supeditado al tráfico fluvial. Aquí existían empresas muy poderosas de lanchaje. Y esas fueron las principales trabas que existieron siempre cuando se trataba de hablar de una vía caminera. Era imposible contar con un camino por la oposición de ellos. La economía de Corral está toda en base a las inversiones que se hacen en Valdivia. Aquí no se gasta un fósforo que no se compre en Valdivia. Entonces, si Corral no tiene entrada, Valdivia por supuesto que el comercio tampoco. La comunidad valdiviana se ha dado cuenta de que un puerto es el pilar de desarrollo de una franja de territorio tan amplia como es la provincia de Valdivia. Fíjese que Corral está ocupando en este momento un lugar equidistante entre Talcahuano y Puerto Montt. ¿Qué más se quiere Valdivia? Tener un puerto bien habilitado. Pero lamentablemente antes nunca se pensó eso. Siempre Valdivia quería llevar los buques a tenerlo acoderado a sus muelles en Valdivia. Si la tendencia mundial ya en ese tiempo era hacer las embarcaciones cada vez de mayor capacidad de tonelaje para bajar costos. Aquí acaba de zarpar hace un par de días atrás un buque que cargó 58.000 toneladas de chip. ¿Cuándo iba a subir un buque de 58.000 toneladas al día? Y eso no sé, antes los valdivianos nunca lo pensaban eso. Este puerto hay que recuperarlo, hay que darle la importancia que tiene, porque Valdivia no tiene otra salida. La única salida que tiene es por Corral. Yo creo que es el pilar futuro de la provincia de Valdivia. Estimado Mayor Bochef, hemos recibido noticias de que los españoles, en número de 500, se han reunido en los llanos con el fin de reconquistar lo que con tanta vergüenza han fácilmente entregado a vuestros valientes soldados. Hemos visto cómo Valdivia entra en la historia nacional a partir de la toma de Bochef. Hemos visto cómo los alemanes llegan acá y transforman esta ciudad a partir de la multiplicidad de empresas que crean acá. Hemos visto cómo esta ciudad cae después del terremoto, pero hemos visto también cómo logra mantener su rol de capital cultural. Lo que me gustaría entender es por qué no mantiene su rol de capital económica. Por un lado está lo del terremoto del 60, que tuvo un impacto muy fuerte en Valdivia, especialmente con lo que tiene que ver con el tema de la migración. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la construcción de la carretera longitudinal sur, en este caso, que también tuvo un impacto muy importante, sobre todo en términos de accesibilidad hacia Valdivia. Y finalmente está el tema de que Valdivia dejó de ser cabecera regional. Entonces, en función de todo eso, ¿cómo podemos imaginar mañana la transformación de Valdivia en capital de una nueva región? Requiere un conjunto de factores asociados. ¿Cuáles?
Entre otros, por ejemplo, está el soporte de un ambiente natural que dé, ¿no es cierto?, un eventual desarrollo de esta región. En segundo lugar está el ambiente construido, o sea, toda una infraestructura que esté de acuerdo con esta cabecera regional. Está el tema también de la población, o sea, un contingente de población que permita tener mano de obra cercana y que permita, obviamente, a partir de ello, tener personas que desarrollen iniciativas, sobre todo a nivel empresarial. Entonces hay unos de esos factores ya existen y los podemos Por cierto, considerar como positivos, pero otros todavía falta Exactamente. mucho para llegar a eso. Hoy día, ¿no es cierto?, hablar de que efectivamente Valdivia sea una futura región, yo diría que todavía está, o falta tiempo todavía de maduración de muchos de esos aspectos. Estimado Mayor Bochev, me he dado presteza a informaros que hemos recibido noticias de que los españoles, en número de 500, se han reunido en los llanos al sur de esta plaza con el fin de reconquistar lo que con tanta vergüenza han fácilmente entregado a vuestros valientes soldados. Es de nuestro total desconocimiento si cobrarán desquite sobre la ciudad o si atravesarán las montañas y se precipitarán sobre Corral. Respetuosamente, Vicente Gómez, gobernador de Valdivia.